Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. La OMS declara el virus del Zika una emergencia de salud pública global. Se han detectado casos en 24 países de América y la OMS plantea que es necesaria una respuesta internacional coordinada para minimizar la amenaza. El virus que transmite el mosquito Aedes aegypti, el mismo que el dengue y el chikungunya, normalmente provoca una infección leve, pero se ha asociado a casos de microcefalia en bebés de madres infectadas y en algunos casos de síndrome de Guillain-Barré, una asociación que ha llevado a la OMS a considerar el Zika como una amenaza de proporciones alarmantes. Y cito textualmente, no se trata de una postura alarmista, sino de las declaraciones oficiales de Margaret Chan, directora general de la OMS, de la ONU, quien dice una amenaza de proporciones alarmantes. Es importante tomar en consideración que para algunos epidemiólogos el Zika se puede volver endémico porque no existe una vacuna en torno al Zika y los gobiernos de Brasil y Estados Unidos están trabajando y colaborando para ver cómo se trabaja de manera directa en este tema. La OMS tomó una decisión similar en 2009 con la epidemia de la gripe A y en 2014 con el brote de ébola. Su actuación en ambos casos resultó fallida en términos de corto plazo y este es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza. Mientras tanto, Brasil refuerza su lucha, que es el país más afectado en América, donde se han detectado estos 24 casos, excepto Canadá y Chile, que son los que no presentan peligros. El gobierno de Brasil refuerza su lucha contra el virus del Zika y la medida más reciente autoriza a los equipos de fumigación a entrar en edificios y viviendas abandonadas para eliminar focos del virus. El decreto provisional afecta a inmuebles cuyo propietario no esté localizado durante 10 días o se niegue a la fumigación. El ministro de Sanidad, Marcelo Castro, dijo en una entrevista a Reuters que el número de casos está siendo subestimado porque el 80% de los infectados no padece síntomas significativos. Es importante que la población se mantenga alerta a las orientaciones del Ministerio de Salud Pública y del Ejecutivo en torno a este problema. Por otro lado, Ted Cruz derrotó a Donald Trump en el caucus de Iowa, este importante caucus de este estado norteamericano que es del tamaño de Inglaterra, aunque tiene 17 veces menos de población que Inglaterra, unos 3 millones de habitantes. Es un estado considerado simbólica en su apertura. Y se presentó un resultado apretado que abre una lucha larga y reñida para la nominación a la Casa Blanca. Donald Trump, el mandante neoyorquino que ha revolucionado la política estadounidense con su retórica agresiva y sus exabruptos xenófobos, es falible. Y decía que siempre ganaba, pero la noche de este lunes en Iowa perdió. El senador de Texas, Ted Cruz, un conservador ortodoxo e intransigente, es el ganador republicano de los caucus o asambleas electivas vecinales de este estado. Cruz, con un amplio apoyo de la derecha cristiana, ha derrotado a Trump al sacar el 27,65% de los apoyos y 8 delegados, mientras el magnate favorito de los sondeos ha obtenido 24,31% y 7 delegados, seguido de el senador por Florida, Marco Rubio, con 23,09% y 7 delegados. Mientras en el campo demócrata, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton presenta un empate técnico con el senador socialista de Vermont, Bernie Sanders, es un vencedor moral de la noche, porque hay que ver que Bernie Sanders viene desde atrás en esta campaña. Clinton obtuvo un 49,9% y Sanders el 49,5%, con el 99% de los votos escrutados.
y este es un tema que volveremos a analizar. La campaña es larga en los Estados Unidos, es una campaña sumamente relevante sobre la cual están puestos todos los ojos del mundo. Mientras tanto, Wall Street despide mixto la sesión tras una nueva caída de los precios del petróleo en los mercados internacionales y nuevos datos económicos peores de lo previsto en China. El Dow Jones Industrial, su principal indicador, se redujo 0,10%, el selectivo Standard & Poor's 500 se redujo 0,04% y el índice compuesto de Nasdaq se redujo 6,4%, mientras es importante destacar que los precios del petróleo volvieron a disminuir un 5,95% en el caso del petróleo de Texas y el Brent se redujo un 3% hasta 34,40. Y este es un aspecto importante tras conocerse la caída de la producción industrial en China a mínimos de 3 años y de las posibilidades de que se pueda lograr un acuerdo en el seno de la OPEP y los que no pertenecen a la OPEP como Rusia todavía luce muy incierto. Y este es un aspecto sumamente relevante que ha echado atrás el incremento que venía teniendo los precios del petróleo. Ya seguiremos analizando el comportamiento de las elecciones norteamericanas, dada su importancia en el contexto de la economía mundial y de esta nueva coyuntura que se presenta en la actualidad, dada la trascendencia de estas elecciones en la primera potencia mundial, y es un aspecto muy relevante, sobre todo por el curso que siguen dos outsiders, el Donald Trump con estas características de showman, xenófobo, y en el caso de Bernie Sanders con un discurso hacia la izquierda en el Partido Demócrata. Y ya veremos cómo esto tiene que ver con toda la coyuntura que estamos viviendo a nivel global. Mientras tanto, la industria china, la segunda economía mundial, registró en enero su nivel más bajo en más de 4 años, según el indicador publicado en el día de ayer lunes por la Oficina Nacional de Estadística. El índice de gerentes de compras, el PMI, que se sitúa por debajo de 50 puntos, que cuando se sitúa por debajo de los 50 puntos indica contracción, y por encima de ese umbral de 50 puntos muestra expansión de la industria nacional. Y se contrajo por 6º mes consecutivo al situarse en los 49,4 puntos en enero, 3 décimas menos que en diciembre, es decir, tiene 6º mes consecutivo de descenso. Se trata del nivel más bajo de la industria desde agosto del 2012 y pone de relieve la debilidad del sector en un momento en el que China busca nuevos motores para su desacelerada economía. Y esto muestra la menor demanda dentro y fuera de China. La caída de la economía local y global también afectó a la demanda agregada y al incremento del comercio internacional. El subíndice de producción se situó en los 51,4, 8 décimas por debajo del dato de diciembre, y el de nuevos pedidos registró 49,5 puntos con una reducción de 7 décimas respecto al mes de diciembre. El PMI del sector servicios sí que ha estado en terreno de crecimiento, aunque un ritmo menor. El sector no manufacturero se situó en 53,5 puntos en enero, por debajo de los 54,4 puntos de diciembre. El crecimiento del PIB de China continuó su desaceleración en 2015 hasta 6,9%, su menor incremento en 25 años desde 1990. Por otro lado, el índice general de la bolsa de Shanghái se redujo un 1,78% y la bolsa de Shenzhen un 1,02%. China vio caer por primera vez al mismo tiempo, este otro indicador, las ganancias del sector industrial por más de una década, y el beneficio de las firmas industriales se redujo 2,3% en 2015, casi $1 billón, 1 millón de millones, comparado con el avance de 3,3% en 2014, de acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística, con datos publicados el pasado viernes.
Se trata de la primera caída anual que registra el indicador desde el año 2000, de acuerdo a Bloomberg. Y en el último mes del año, las firmas industriales del gigante asiático ganaron 125.000 millones de dólares, con una reducción de un 4,7% respecto al mismo mes del 2014. El indicador que elabora la Oficina Nacional de Estadística a partir de datos de las compañías con ingresos anuales por encima de los 3,1 millones de dólares ha experimentado una tendencia descendente desde mayo del año pasado, 2015, llegando a hundirse un 8,8% en agosto cuando hubo el pinchazo bursátil. Según datos del Buró de Estadísticas, el último avance de las ganancias de las firmas industriales se produjo en abril del año 2015. De hecho, es el único mes del 2015 en el que se registró un incremento en la tasa anual de las ganancias del sector industrial. El exceso de capacidad instalada en muchas industrias es uno de los desafíos que el gobierno chino pretende enfrentar en este año 2016, que ha provocado una deflación en los precios al por mayor durante los últimos años, situación que ha golpeado los resultados de las empresas del sector. El índice de precios al productor, un indicador que mide la inflación al por mayor, se redujo 5,2% en 2015. Dentro del continuado descenso de los precios industriales en China, que en diciembre encadenó su 46º mes de reducción. Mientras la actividad manufacturera, y es importante tomar en consideración que hemos destacado en el día de ayer el caso de los Estados Unidos y el caso de Japón, que ha recortado su tasa de interés. Y lo que nosotros estamos viendo es esta tendencia a la deflación y a un lento crecimiento que hemos llamado, de acuerdo a todos los indicadores que estamos viendo puntuales, datos recientes, tomados de fuentes oficiales, de un lento crecimiento. Y vamos a los puntos centrales de actividad económica global y lo que estamos viendo es esa tendencia que debemos seguir en este observatorio global que es Ecomundo. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.